Hola Rosa, ¿cómo estás? Hola Clotilde, estaba terminando mi clase. ¿Qué clase tomas? Es una asignatura que nos permite conocer cómo se institucionaliza la vida escolar y cómo se configuran los sujetos Suena educativos. interesante. Yo no entiendo muchas cosas. ¿Qué te parece si me platicas un poco acerca del tema? Mira Clotilde, vamos a partir de conocer el análisis sociológico de la vida. ¿Análisis qué? Mira, según la experiencia suscitada, los objetos diferentes aparecen ante la conciencia como constitutivos de las diferentes esferas de la realidad. Oh, ya entendí. Entonces, ¿mi conciencia es capaz de moverse en diferentes esferas de la realidad? Así es, hablando técnicamente serán las realidades múltiples, incluso la vida cotidiana se divide en sectores. ¿Cuáles son y en qué consisten? Los que aprenden por rutina y los que presentan problemas de diversas clases. Entiendo. Entonces, dentro de la interacción social, mi experiencia con otros puede ser directa o indirecta, ¿no? Así es, la comprensión del lenguaje es esencial para cualquier comprensión de la realidad. Oye, Rosa, tengo una duda. ¿A qué se refiere la realidad objetiva? Uy, Clotilde, ese es mi tema favorito. Ven, acompáñame a otro lado, aquí hace mucho calor. Oye, Clotilde, ¿tú sabes qué es la institucionalización? No, Rosa. ¿Tú sí sabes? No, tampoco. Jaja, es broma, Clotilde. Déjate explico. La institucionalización aparece cada vez que se da una tipificación recíproca de acciones habituales por tipo de actores. Toda tipificación de esa clase es una tipificación. Rosa, explícame qué es una tipificación para entender mejor. Mira, Clotilde, las tipificaciones de las acciones habitualizadas son aquellas que constituyen las instituciones. Siempre se comparten y son accesibles a todos los integrantes de un determinado grupo social. En sí, las instituciones implican historicidad y control. Ya me quedó claro, Rosa. Otra cosa importante que debes saber es que la sedimentación intersubjetiva puede llamarse social solo cuando se ha objetivado en cualquier sistema de signos. Por eso es que el lenguaje objetiva las experiencias compartidas y las hace accesibles a todos los que pertenecen a la misma comunidad lingüística. Entonces, ¿me estás diciendo que es imposible comprender adecuadamente qué es una institución si no se comprende el proceso histórico en que se produjo? Así es, Clotilde. Ahora quiero platicarte sobre un tema muy interesante y divertido. Las instituciones tienen un tiempo para saber y hacer. Déjate explico. Como puedes ver, Clotilde, las instituciones educativas son instituciones complejas. Conocerlas, dirigirlas y supervisarlas exige un acopio de saberes que no siempre figuran en el currículum de formación. Para ello tenemos que tomar en consideración que la gestión escolar se basará en una serie de decisiones y puesta en marcha de acciones cuya planeación está basada en el proyecto educativo. Debes saber también que no existe una receta que nos indique cómo realizar una gestión escolar eficaz, pues no hay un solo modo de conducir. Entonces, ¿cómo se organiza una institución para llevar a cabo su proyecto educativo? Es sencillo, primero se tiene que organizar el tiempo por medio de una agenda. Esta funcionará como una memoria de nuestra gestión. Pero es importante que identifique los roles que cada actor educativo juega en el proyecto para que no te lleves sorpresas. Te puedes encontrar con los adictos al trabajo, los pobres, burros de carga. No, ese tipo de burros no. Son aquellos que no saben decir que no ni delegar responsabilidad. Los expertos en eficiencia que poseen un alto nivel de exigencia. Los indecisos, los gerentes de la crisis que son como bomberos institucionales y los sociables que dedican su tiempo a escuchar más que a la gestión. Creo que ya identifiqué a mis compañeros en esas categorías. Bueno, continuando con la organización del proyecto, debemos ordenar las actividades en dimensiones que son la dimensión organizacional, la administrativa, la pedagógico-didáctica y la comunitaria, a las que debemos asignar una carga horaria. También debemos tomar en consideración los posibles imprevistos, jerarquizar las actividades desde la más urgente hasta la menos urgente y asignar responsables. No olvides que también debemos darle el seguimiento adecuado a las acciones realizadas y la evaluación correspondiente en caso de que se requieran ajustes. Ya me queda más claro. Vaya que no es tarea sencilla. Claro que no, Clotilde, pero cuando reflexionas acerca de las instituciones educativas como objetos históricos, te percatas de sus distintas facetas. ¿Te refieres a cómo fueron creadas desde diferentes aspectos? Así es, por ejemplo, desde la historia social fueron creadas por el adoctrinamiento y por eso la enseñanza y la transmisión de determinados saberes cumplen funciones sociales. Entonces, ¿estaríamos hablando de la memoria histórica?
Sí, por ejemplo, desde el aspecto sociocultural estaríamos hablando de que existen tres culturales. ¿Cómo te diste cuenta de ello? No fui yo, Agustín Escolano las menciona, sería la cultura científica, política y la empírica o artesanal. Bueno, ¿y desde qué otros aspectos fueron creadas? También podríamos hablar de la historia sociocrítica. Esta historia toma algunos aspectos de las dos que ya te mencioné y otros coincide. Por ejemplo, la historia social menciona que la escuela es una historia de procesos sin sujetos, mientras que al igual que la historia sociocultural se interesa por los cambios y continuidades del currículum. Oye, Rosa, es un tema muy extenso, ¿verdad? Sí, pero no te preocupes, Clotilde, aún tenemos tiempo. Aparte, el próximo tema refuerza parte de lo que te menciono. Como has podido darte cuenta, Clotilde, la cultura escolar es todo ese cúmulo de normas, saberes y prácticas que se ejecutan en la escuela y que caracterizan a cierta sociedad en un determinado momento histórico, y sus finalidades pueden variar. Pero, ¿cómo nació la cultura escolar? Es una historia bastante larga, pero podríamos decir que empezó con mayor formalidad en el siglo XVI con las compañías religiosas, en donde se empezaron a establecer el primer currículum y la importancia de la formación y profesionalización docente. Hasta nuestros días esto es una parte muy importante. Es cierto, la enseñanza se ha ajustado a los tiempos en que se vive y los contextos socioculturales. Así es, ahora te voy a preguntar algo. ¿Tu escuela es federal o estatal? Creo que es estatal, pero antes iba en una federal y jamás noté la diferencia. La diferencia radica en el proceso en el que se han formado las instituciones. Ven, te mostraré. Clotilde, déjate platico lo que leí en un libro de análisis de las instituciones educativas. Algo que me interesó mucho fue cómo era la educación estatal antes de 1921. Cuéntamelo todo. La educación estatal estuvo ligada a la declaración del municipio libre y articulada por la profesión normalista. Los logros de esa época se centraban en el sistema estatal, además de que se pretendía federalizar la educación pública. Qué interesante, Rosa. Sígueme platicando. Hubo dos personajes muy importantes en esta época, José Vasconcelos y Álvaro Obregón. ¿Sabes quiénes son, Clotilde? Por supuesto, Rosa. Bien, Obregón apoyó en el proyecto de Vasconcelos. Este consistía en fundar una secretaría y, en ese mismo año, se fundó la SEP. Algo interesante es que año con año el sistema federal crecía. En 1925 estableció varias escuelas rurales. Sin embargo, maestros y estatales se pasaban de un sistema a otro. El director federal se quejaba constantemente por la falta de apoyo y la SEP enviaba como directores de educación a profesores de su equipo nacional. Wow, Rosa, me sorprende todo lo que me platicas. Tendré que comprar ese libro. Uy, Clotilde, son muchas cosas interesantes. Mira, como dato de las reformas, desde la Revolución Mexicana la cuestión educativa fue central y los cambios fueron sin políticas coherentes. ¿Y cómo se comienza a legislar la realidad escolar? Pues mira, fueron como dos encuentros, es decir, las leyes y decretos pasaban por un proceso legislativo mientras que los acuerdos y programas eran validados en congresos de educadores. Son muchas cosas, ¿cierto, Rosa? Sí, por ejemplo, la escuela rural antes se tenía como idea que era importante integrar a todos a la educación y se mencionaba sobre ello bajo la lógica de se debe incorporar al indio a la civilización. Ay, no, lo bueno es que los tiempos cambian. Como has podido observar estos últimos años, las reformas educativas son parte de un proyecto de nación con la finalidad de formar a los futuros ciudadanos de acuerdo con ciertos ideales, pero lo que muchos no se dan cuenta es que no solo las reformas modifican las escuelas, sino las escuelas también modifican las reformas. Ah, caray, ¿cómo está eso? Esto sucede cuando por un lado los educadores modifican la reforma a su conveniencia o cuando los reformadores no piensan en las verdades problemáticas educativas que se tienen que resolver y solo ven por sus intereses. Así es, Rosa. He percibido que las reformas se hacen al vapor, cada sexenio cambian y los afectados terminamos siendo los alumnos y los maestros. Las escuelas también han hecho aportes valiosos a las reformas, como el nacimiento de los kindergarten y las junior high school en Estados Unidos, que fueron creadas con la finalidad de combatir determinadas necesidades psicológicas de los niños y adolescentes.
Posteriormente se crearon legislaciones que permitían la centralización y la burocratización, y con esto un modelo estandarizado y reglas impuestas desde fuera para controlar el rendimiento de las escuelas. Suena como que el Estado quiere tener el control absoluto de todas las instituciones. Justamente, Cleo, pero lo ideal sería que estas reformas sean flexibles de manera que se adapten a los distintos contextos de las escuelas para que éstas puedan resolver sus problemáticas. Qué interesante es todo esto, me ha hecho comprender cómo funciona la estructura educativa y sus motivos. Y aún me falta platicarte sobre algo más. Acompáñame. Rosa, tengo una duda, ¿tú sabes qué es la gramática escolar? Ese tema me apasiona, Clotilde. Mira, es muy fácil, te lo resumiré así. La gramática escolar es la forma en que son las escuelas. Establecida esta, permite a sus docentes cumplir con sus deberes. Hubo unas reformas que querían eliminar la escuela tradicional para poderla hacer high school. Esta consistía en una forma distinta de trabajo, en la cual se aprovechara el tiempo, el espacio y a los estudiantes, pero sobre todo difundir escuelas especializadas. Gracias por la plática, Rosa. Me diste información muy valiosa. Vaya que sabes mucho, Rosa. Me sorprendes. Es que estudié una materia muy interesante, la de análisis de las instituciones educativas con el profesor Ramón. ¿Qué opinas? El análisis de las instituciones escolares implica conocer el contexto histórico, social, político, económico y cultural de la época, ya que esto permite comprender la organización y gestión de las mismas, los proyectos que se llevarán a cabo y cómo se fue forjando el sistema que conocemos ahora. Dicho análisis institucional posibilita el conocimiento e interpretación de la realidad a niveles micro y macrosociales, por lo que al proporcionar información específica de dichos escenarios educativos se considera de gran relevancia para la mejora de la gestión educativa.